Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario online de generación de la curva de retención de humedad completa con métodos experimentales. Este seminario va a tener una duración de 30 minutos aproximadamente y es una cosa muy sencilla para presentar los nuevos sistemas que hemos desarrollado aquí en LabFerrer para obtener la curva de retención completa en todo su rango de succión. Este seminario ha sido organizado por LabFerrer y bueno, aquí tenéis su página web, la dirección del info para si tenéis cualquier duda o consulta. Y bueno, decir que hemos abierto un blog de hidrología de suelos, que es blog.lisimetro.com, donde ponemos todas las novedades, cosas que hacemos aquí en LabFerrer, seminarios que organizamos nosotros, Decadon o UMS. Me presento, yo soy Mireia Fontanet, soy hidrogeóloga y aquí tenéis mi mail para si tenéis alguna consulta, sugerencia, alguna cosa, pues podéis contactar conmigo ya directamente. Vamos a ver un poco lo que vamos a tratar en este seminario y bueno, primero vamos a realizar una pequeña introducción de lo que es la curva de retención, que supongo que todos ya sabéis lo que es. Después vamos a ver cómo se obtiene la curva de retención hasta el día de hoy, que es a partir de tensiómetros, placas de presión y funciones de transferencia. Y después vamos a presentar los nuevos métodos, que es el HYPROP y el WP4. También vamos a explicar un poco cómo se tienen que tratar las muestras en cada sistema, ya que es muy diferente un sistema que otro. Y vamos a ver con qué programa tratamos los datos. Y nada, y después vamos a sacar un par de conclusiones importantes y ya está. Si empezamos con la introducción, vamos a definir qué es la curva de retención de humedad, que se define como la evolución de la cantidad de agua retenida en un suelo ya expresada con unidades de gravimetría o contenido volumétrico en agua con su potencial. Y entonces decir que en función de la textura del suelo que tenemos, pues la curva de retención pues va a tener una morfología u otra. Por ejemplo, una arcilla retiene mucha más agua que una arena. Entonces, esto se va a traducir pues que la curva de retención pues va a ser muy distinta en una arcilla que en una arena. Y si queremos describir lo que es el flujo en la zona no saturada, pues es básico tener una buena curva de retención, una buena descripción de lo que es la curva de retención de nuestro suelo. Y entonces la curva de retención, ¿qué aplicaciones le podamos dar? Pues hay muchísimas. Desde el estudio de lo que es del flujo de agua de la zona no saturada, gestión de riego, comportamiento en un contaminante en la zona no saturada, recarga de acuíferos, qué recarga va a producir una balsa de infiltración artificial. Tiene muchísimas aplicaciones. Cada uno de vosotros, pues supongo que puede aplicar su curva de retención en un tema o en otro. Y entonces ya pasamos a lo que es cómo se obtiene la curva de retención hasta el día de hoy, que es a partir de tensiómetros, placas de presión y funciones de transferencia. Todos estos tres sistemas pues tienen sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. Entonces, si empezamos con los tensiómetros, pues ahí presentamos tensiómetros de laboratorio y de campo. Por ejemplo, el segundo que tenemos aquí es un tensiómetro T5, que si queremos obtener la curva de retención, con este pues el tensiómetro solo nos va a dar lo que es la succión de nuestra muestra. Entonces, paralelamente nosotros tendríamos que sacar, pues poniendo en la estufa, por ejemplo, nuestra muestra para poder sacar la gravimetría y tendríamos pues puntos puntuales de la curva. Esto ya sería más difícil si tenemos tensiómetros de campo, como serían el T4, T8, que tendríamos que tener otras ondas instaladas para que nos dijera pues el contenido volumétrico en agua. Entonces, decir que
el intervalo de medida es húmedo de 0 a 85 kilopascales y que esto nos limita bastante lo que es obtener la curva de retención, porque esto es solo una parte de ella. Entonces, si queremos obtener toda la curva de retención entera, pues tenemos que utilizar otro sistema, aparte del tensiómetro. Después tenemos lo que es las placas de presión, que también nos da puntos puntuales de la curva de retención. El intervalo de medida ya es más grande que el del tensiómetro, lo único que para obtener estos puntos puntuales, pues se requiere de largos tiempos de equilibrio. Entonces, para obtener un punto, a lo mejor tardas varios días a obtenerlo. Lo que sí que hay que decir es que la muestra es inalterada. Y finalmente, pues tenemos las funciones de dafotransferencia, que están basadas en lo que es la textura y el contenido en materia orgánica. Es un sistema muy fácil y económico de obtener una curva de retención, pero no tienen en cuenta ni la mineralogía ni la estructura de la muestra. Entonces, nosotros estamos, cuando sacamos lo que es nuestra curva con una función de dafotransferencia, sí que estamos diciendo, vale, yo tengo este suelo con esta textura y esta función de dafotransferencia con unas ecuaciones pues nos da una curva de retención, pero a lo mejor esto puede variar muchísimo porque la estructura nos puede hacer variar muchísimo los valores de succión y contenido en agua. Y también lo puede realizar lo que es la mineralogía del suelo. Entonces, es un buen sistema para tener como estimaciones de lo que sería nuestra curva, pero si queremos tener algo más preciso, pues ya no se recomienda utilizarlo. Y si presentamos los nuevos métodos que utilizamos aquí en la Ferrer para obtener la curva de retención completas, pues es el sistema HYPROP y WP4. Son dos métodos que están basados en métodos distintos. Uno es el método evaporimétrico y el otro el punto de rocío. Pero si se sabe tratar bien las muestras, se pueden combinar los dos métodos y obtener toda la curva de retención con datos experimentados, ya medidos directamente de nuestra muestra. Entonces, si vemos aquí este gráfico, tenemos lo que sería toda la escala de succión, decir que, bueno, el HYPROP puede medir de 0 a 85 kilopascales porque son dos tensiómetros, realmente es como si estuviéramos midiendo con un tensiómetro. Y el WP4 ya se va de 0,1 megapascales a 300. Y esta es la gracia, que si combinamos los dos métodos, como que tenemos toda la escala de succión, pues podemos obtener toda la curva de retención. Bueno, comentar que el sistema HYPROP es de UMS y el WP4 es de Decagon. Si empezamos con presentar el HYPROP, bueno, decir que es el método evaporimétrico, que la muestra está inalterada, ya veremos cómo se tiene que tratar la muestra después. Y esto hace que los datos experimentales que tenemos pues sean reales de nuestra muestra, que no sean los datos de otra muestra como pueden ser los datos de una función de dafotransferencia. Y bueno, lo dicho, que el intervalo de succión es de 0 a menos 85 kilopascales. ¿Y cómo funciona? Pues nosotros vamos al campo, cogemos nuestra muestra inalterada y la ponemos a saturar. Entonces, esta muestra saturada se tiene que colocar en el HYPROP, que consiste en dos tensiómetros, los vemos aquí, con dos transductores de presión y una balanza. Entonces, todo este bloque se pone en el laboratorio y a medida que van pasando los días, que normalmente un ensayo suele tener una duración de 4 días, pues la muestra va perdiendo agua. Esto hace que los tensiómetros vayan registrando la variación de succión y la balanza pues mide la variación en el peso. Y con esto pues podemos obtener la curva de retención. Y vamos a ver cómo se tienen que tratar las muestras con el HYPROP, porque es muy importante. Primero se tiene que tomar la muestra en el campo, después saturar por capilaridad,
colocarla en el Hyprop, realizar el ensayo y después secarla. Entonces el paso más importante, si empezamos, es tomar la muestra. Parece una cosa sencilla y lo es, pero si se hace mal ya estamos empezando mal lo que es el ensayo. La gracia del Hyprop es que te da muchísimos puntos experimentales y que la muestra es inalterada. Entonces, si ya vamos al campo y cogemos mal lo que es la muestra, pues ya estamos perdiendo información o estamos midiendo una cosa que realmente pues no es. Y para tomar la muestra se hace con estos anillos de acero inoxidable de 250 centímetros cúbicos de capacidad. Y estos anillos se tienen que clavar en el suelo con este adaptador. Por medio de un martillo. Se van dando golpes y el anillo se va clavando en el suelo. Entonces, importante, cuando el anillo está clavado en el suelo, se tiene que descalzar y con un cuchillo enrasar bien la muestra para que tengamos nuestros 250 centímetros cúbicos. ¿Esto por qué es importante? Porque vamos a sacar la densidad aparente con el ensayo de Hyprop y si tenemos más o menos muestra dentro del anillo, que es un volumen conocido, pues esto se puede conocer la densidad, pues ya estamos empezando mal, ya los datos que nos va a dar el ensayo ya no van a ser reales. Y bueno, y para traerlo en el laboratorio, pues tiene 2 tapas para transportarlo y ya está. Una vez tenemos la muestra del campo, pues hay que saturarla. Se pone en una bandeja con agua. No hace falta que sea desionizada el agua, pero bueno, si puede ser desionizada, mejor. Y se ponen a saturar por capilaridad. Entonces, esto es un tema que se tiene que tener en cuenta porque, por ejemplo, si tenemos una arena, pues si la saturamos por capilaridad, como los poros pueden ser bastante grandes, habrán poros que no estarán rellenos de agua. Entonces hay 2 opciones. O cuando ya está saturada por capilaridad, le añadimos un poco de agua por encima de la muestra, o la dejamos tal cual y entonces en el momento de tratar los datos vamos a ver que lo que es la porosidad, que también nos la da el Hyprop, no es más alta que el punto de saturación. Entonces esto es una cosa que se tiene que tener en cuenta. Y por lo si tenemos una arcilla, pues nos va a tardar un día en saturar la muestra, pero realmente por capilaridad la arcilla se satura por completo. Una vez está saturada, pues hay que colocarla en lo que es el Hyprop. ¿Y esto cómo se hace? Claro, tenemos 2 tensiómetros de distintas longitudes cada uno de ellos. Pues con este adaptador negro y como una barrena pequeñita, se hacen los 2 agujeros con la medida justa, y esto está pensado para esto, y con los 2 agujeros se añade un poco de agua para que se equilibre la cerámica porosa del tensiómetro con lo que es la muestra. Entonces se coloca todo el bloque del Hyprop en la muestra y ya está. Y ya se puede empezar el ensayo. Esto de aquí sería un ensayo completo con el Hyprop. Y aquí tendríamos, pues, las 2 líneas representan las tensiones de cada tensiómetro, como a medida que la muestra se va secando, la tensión va aumentando, lógicamente. Entonces, esta parte de aquí es cuando las cadenas de las moléculas de agua que hay dentro de los tensiómetros, porque los tensiómetros están rellenos de agua, se rompen a causa de que hay una tensión mucho más grande que su rango de lectura, y entonces caen a 0. La parte importante a tener en cuenta cuando se interpretan ensayos con el Hyprop es esta parte primera. A partir de aquí pues puedes conocer si los tensiómetros se disparan más rápido o no, pues si la muestra tiene más capacidad de retener agua o no, o si la conductividad hidráulica no saturada es una o es otra. Te puedes hacer una idea a medida que va avanzando el ensayo, pues cómo será tu curva. Y aquí abajo pues tenemos lo que sería la pérdida de peso, que también pues si tienes una arcilla y una arena que van haciendo el ensayo al mismo tiempo, pues si las comparas ya se ve que la pérdida de peso en una arcilla es una y con la arena es otra.
Y aquí, bueno, una pequeña fotografía de cómo queda el ensayo. Aquí tenemos tres muestras simultáneas que se van realizando los ensayos simultáneamente. Y finalmente, el punto que también es muy importante es secar la muestra en la estufa. ¿Por qué es muy importante? Porque a partir del valor de seco de la muestra, se va a realizar, es el punto de partida el punto de referencia donde se va a calcular toda la curva de retención. Si ya secamos más la muestra y contiene un poco de humedad, pues ya nuestra curva de retención ya no va a ser la verdadera. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y esto es lo que sería el sistema HYPROP y cómo tratar así un poco rápidamente las muestras. Entonces, si nos vamos al sistema WP4C, es como para obtener la curva de retención, es como el complemento del HYPROP en este tema. En otros no, ya tiene otras aplicaciones. Está basado en el método de presión de vapor y hace medidas puntuales del potencial mátrico y osmótico, es la suma de los dos. Y si vemos, el intervalo de medida es de 0,1, que hay un error, es de 0,1 megapascales a 300 megapascales. Si vamos a ver cómo funciona, pues son unas cápsulas muy pequeñitas que se pone la muestra y se meten dentro de un cajón, se cierra el cajón y entonces esto sería una sección de lo que es el interior del WP4. Cuando se cierra el cajón, pues este ventilador empieza a girar y lo que hace es que la humedad relativa de la muestra y de la cámara del WP4 se equilibran. Cuando están equilibradas se produce lo que se llama el punto de rocío en el espejo del WP4 y este momento es leído por un sensor óptico y mide la temperatura en que se ha producido este momento. Y un sensor de infrarrojos mide a qué temperatura está la muestra en este momento. Realmente es una medida de temperaturas y con esto pues podemos medir el potencial de aquella muestra. Esta sería lo que es la fórmula que realiza el WP4. Y por lo que hace en el tratado de las muestras, pues hay varios pasos que se tienen que seguir paso a paso, sin saltarse uno o realizar a medias un paso, porque si no, los datos ya no son los correctos. Entonces, primero hay que tamizar, después humectar, equilibrar, medir y pesar, secar en la estufa y, bueno, y calcular lo que es la gravimetría de la muestra. Si vamos paso a paso, hay que tamizar. Como que el WP4C empieza a medir a 0,1 megapascales, ya podemos destruir lo que es la estructura del suelo, ya no es importante en esta parte. Entonces podemos coger la muestra en el campo con una pala mismo, ir al laboratorio y tamizar la muestra a un diámetro de 2 milímetros. Una vez la tenemos tamizada, la tenemos que humectar. Claro, como que nosotros queremos obtener lo que es la curva de retención y el WP4 pues hace medidas puntuales, tenemos que repartir en diferentes potes cierta cantidad de la muestra ya tamizada. Y en cada pote pues la tenemos que humectar en distinto grado, de forma que cuando nosotros medimos la misma muestra, pero en distintas humedades, nos va a variar el potencial y también nos va a variar la gravimetría. Y esto hace que podamos construir lo que es la curva de retención en el tramo seco. Y aquí en la fotografía pues hay 6 muestras que tienen que ser la misma muestra y se humecta en distinto grado. Pues yo que sé, en la primera no se pone ninguna gota de agua, en la siguiente 2, 4, 6 y en este criterio. Entonces hay que dejar equilibrar lo que es la muestra con el agua durante 8-10 horas, lo que tendría que ser una noche, y ya se podría medir. Aquí es donde se tiene que equilibrar la muestra y es importante que sellar lo que es las tapas de los potes con parafilm
para que se pueda equilibrar bien lo que es el interior y ya está. Y cuando esto ya está equilibrado, por ejemplo, preparamos las muestras una tarde, pues la mañana siguiente ya podemos medir. Pues medimos, ponemos un poco de muestra en cada cápsula del WP4 y antes de medir, pues pesamos lo que es el peso húmedo de la muestra. Una vez está pesado, pues vamos a medir en el WP4 y nos da su potencial y ya tenemos su peso húmedo. Y cuando ya tenemos todas las muestras medidas con su peso húmedo y su potencial en estado húmedo, pues ya las podemos secar a 105 grados durante una noche también, igual que lo que sería el Hyprop, hasta que la muestra tenga peso constante. Y finalmente pues se tendría que calcular lo que es la gravimetría. Inicialmente tendríamos que tener lo que es el peso de la cápsula para no tenerlo en cuenta, el peso húmedo, el peso seco a 105 grados y el potencial en cada muestra. Y con esto pues ya tendríamos lo que es la gravimetría. Y ahora vamos a ver cómo hemos realizado ensayos con el Hyprop, que obtenemos la parte húmeda de la curva, y con el WP4, que tenemos lo que sería la parte seca de la curva. Entonces hay que unir estas dos partes de la curva. Esto lo vamos a realizar con el programa HyPropFit, que es de descarga gratuita, pero el HyPropFit, ya como dice su nombre, se utiliza para utilizarlo con los ensayos del Hyprop. Y entonces, como que hay la posibilidad de añadir puntos puntuales de potencial, pues nosotros aprovechamos los puntos puntuales del WP4 para añadirlos y finalizar y completar la curva de retención. Es como, por eso digo que el WP4 en este caso es un complemento del Hyprop. ¿Y qué nos hace el Hyprop? Pues si nosotros realizamos el ensayo con el programa que se llama TensioView, que es con el programa que se realizan los ensayos con el Hyprop, pues solo nos tenemos que importar el archivo que se nos crea del ensayo y él solo ya nos calcula la curva de retención. Solo tenemos que introducir el peso seco de la muestra y ya está. Ya nos presenta los datos experimentales. Y lo dicho, nos da la posibilidad de completar la curva con datos del WP4 y lo más importante es que nos ajusta para ellos modelos matemáticos, porque claro, nosotros tenemos nuestros puntos experimentales, pero tenemos que ajustar estos puntos a un modelo, si no, no terminamos de finalizar la faena. Y finalmente, pues nos podemos exportar los datos. Aquí tendríamos lo que es un pantallazo del programa HyPropFit. Y aquí tendríamos, por ejemplo, el peso seco de la muestra. Y aquí, pues, varios parámetros que nos da el HyPropFit, que los calcula él solo. Pues tendríamos la densidad aparente, por ejemplo, la porosidad. Y tendríamos, por un lado, la curva de los puntos experimentales de la curva de retención y la curva de conductividad hidráulica no saturada con la succión o con el contenido volumétrico en agua. Estas dos curvas ya vamos a realizar otro seminario más adelante y ahora nos vamos a centrar con la curva de retención, que sería ampliada, sería esta. Aquí tendríamos nuestros puntos experimentales y ahora lo que tendríamos que hacer es añadir los puntos del WP4, que esto se hace añadiendo los puntos de los valores de succión con su contenido volumétrico en agua. Importante, nosotros con el WP4 hemos realizado los cálculos para tener la curva en valores de gravimetría. Entonces tenemos que pasar estos valores de gravimetría a valores de contenido volumétrico, utilizando la densidad aparente. Esto es muy importante porque si no vamos a mezclar las cosas y no va a tener sentido. Y si añadimos los puntos, pues serían estos puntos que están aquí, que sería la otra parte de la curva. Tendríamos los puntos del Hyprop y los puntos del WP4. Y una
información. Utilizar este método nos da otra información, por ejemplo, como que el Hypro utiliza el método evaporimétrico, que estamos haciendo que la muestra pierda agua, y el WP4 le hemos añadido agua. Entonces cuando nosotros medimos la succión en cada momento, cuando una muestra pierde agua y cuando añadimos agua, está ganando agua, pues podemos plasmar la histéresis que tiene la muestra. Entonces esto sería cuando está perdiendo agua la muestra, y este punto de aquí nos demuestra la histéresis que tiene la muestra, que vendría más para abajo. Esto se ve bien cuando ajustamos a un modelo, que aquí tenemos todos los modelos que nos ofrece el programa, y estos serían los modelos para ajustar las curvas de conductividad. Ahora nos vamos a centrar con estas. Y si ajustamos a un modelo, que en este caso el mejor modelo era el de Van Genuchten bimodal, pues nos queda toda la curva unida y ajustada a un modelo matemático, que es lo que nos interesa. Y aquí pues se observa, el modelo ha escogido pues pasar por el punto del WP4, pero vemos que esta muestra pues tiene una histéresis bastante grande. Otra cosa importante es, nosotros, bueno, me podéis preguntar, ¿y por qué has escogido este modelo para ajustar esta curva? Normalmente cuando tenemos la parte húmeda y la parte seca de la muestra, pues el mejor modelo que se ajusta más bien a los datos experimentales, porque realmente son los que mandan, es el modelo de Van Genuchten bimodal. Entonces, a veces, si solo tenemos la parte húmeda, que es la del Hypro, pues con los dos primeros modelos ya se ajustan bastante bien. Pero si tenemos las dos partes, la seca y la húmeda, el mejor modelo es el tercero, es el de Van Genuchten bimodal. Este es probar qué modelo se ajusta mejor a los datos experimentales y ya está. Y finalmente, bueno, aparte de la curva de retención, densidad aparente y porosidad, pues podemos obtener muchos más datos que nos pueden servir mucho. Por ejemplo, el potencial de entrada de aire, que sería en este caso pues de 2,56 kilopascales, que el potencial de entrada de aire es cuando el aire empieza, aquí se verá bien, cuando el contenido volumétrico en agua no varía, pero varía la succión, y es cuando empieza a entrar el aire en los poros de la muestra, y es cuando la muestra empieza a perder contenido en agua. Esto sería el punto de inflexión. También cuando ajustamos a un modelo, pues podemos obtener el contenido en agua saturado, que pone que está estimado porque se obtiene a través del modelo. La porosidad total, densidad aparente, también el agua disponible, que podemos tener a partir de, yo que sé, 10 kilopascales hasta 100 kilopascales. También la velocidad de evaporación y el final de drenaje. Esto quiere decir, si tenemos una arena y que pierde muy rápidamente el agua, pues a qué potencial se produce este punto. Y también en este punto, pues cuál es la conductividad hidráulica no saturada. Finalmente nos vamos a las conclusiones. Y bueno, este seminario, la intención que quiere tener es que, aparte de las funciones de edafotransferencia y las placas de presión y los tensiómetros, también existen otros sistemas mucho más acurados para obtener la curva de retención, que si se usan correctamente, pues te pueden dar curvas pues muy precisas. Hay que saber utilizar estos métodos, pero cuando ya se saben utilizar, pues son muy útiles. Y bueno, que con 4 o 5 días se puede tener la curva, que sería la curva de una muestra, pero si realizamos varios ensayos simultáneos, porque por ejemplo con el Hypro podemos conectar 20 muestras. Entonces con 4 o 5 días pues podemos tener
20 curvas. Esto es en función de los sensores que tengáis. Y decir también que se pueden usar los dos métodos por separado. El high prop, si solo nos importa la parte húmeda de la curva, pues vamos a usar el high prop y nos ahorramos trabajo. Y si nos importa la parte seca de la curva, pues utilizamos el WP4. Ya está. Solo comentar que, bueno, en la Ferrer nos dedicamos a lo que es la venta de equipos, pero también realizamos ensayos. Damos el servicio de, por ejemplo, dar curvas de retención, caracterización de la zona no saturada. También realizamos ensayos de cómo obtener la conductividad saturada, o también damos una asesoría personalizada. Decimos, vale, tú tienes esta muestra, pues te convendría realizar este ensayo o no, o si tienes esta situación tienes que determinar este parámetro o no. Y bueno, finalmente pues también damos formación. Aquí tenéis otra vez el mail del info de la Ferrer o mi correo para si queréis más información. Y si durante el seminario pues habéis tenido preguntas o alguna cosa, me podéis mandar la pregunta en mi correo o si no en el chat que os aparece en la pantalla a la derecha. Y yo las voy a recoger todas y las voy a colgar en el blog de lisimetro.com junto con la presentación en PDF de la presentación de este seminario. Y más tarde, de aquí unos 3-4 días, vamos a colgar también la presentación en YouTube. Así que gracias y espero que haya sido de vuestro interés y que asistáis en los próximos seminarios. Muchas gracias y hasta la próxima.